situación que leí yo en uno de los libros que a veces uno está estudiando, y esta historia me encantó mucho. Esta historia habla de un hombre, y este hombre estaba sirviendo al Señor, evangelizando algunos lugares peligrosos, algunos pueblos peligrosos. Si usted conoce por allá México, DF, Tepito, que yo nunca he ido por allá, pero dicen que son lugares muy peligrosos donde reina la maldad. Nunca he estado por ahí, esto es las historias que platican, pero dicen que este hombre decidió ir a las entidades de los barrios más bajos en aquel lugar, y en los barrios más bajos allí empezó a predicar la palabra del Señor para traer almas a los pies de Jesucristo. Allí donde él predicaba, había personas malvadas. Dice que en una ocasión la historia dice que en una ocasión él fue a retirar dinero de un cajero, ya que necesitaba comprar unos medicamentos para alguien más de las personas que él estaba ministrando, ya que tenía necesidad de esos medicamentos. Él fue, cuando salió de donde estaba recogiendo ese dinero, entonces se encontró que vio un pleito muy grande de dos muchachos, y esos muchachos estaban peleando. Al final uno de ellos queda golpeado, malherido, el otro sale huyendo. Él corriendo va y trata de ayudar al que estaba herido. Fíjense, trata de ayudar al que estaba herido, cura sus heridas, lo levanta, lo lleva, lo arrima a la orilla de su casa. Y entonces él decide caminar hacia las colonias donde él estaba radicando, donde él estaba sirviendo. Él decide caminar hacia allá. Cuando va caminando hacia allá, él siente la necesidad de recordar, de orar, de pedirle a Dios por su cuidado, porque Dios lo bendijera, porque Dios cuidara de él, de su vida, y que él pudiera enseñar a otros el camino hacia Cristo. La historia no se la hago muy larga. Él pertenecía a una iglesia, y esa iglesia sustentaba, era la que le hacía los depósitos, era la que le ayudaba económicamente para que él pudiera estar evangelizando de tiempo completo y dedicarse a traer todas esas personas malvadas, adictos, alcohólicos, que los pudiera ministrar para que vinieran a los pies de Jesucristo. La historia dice que un día él estaba caminando por las calles y sintió esa necesidad de orar, y empezó a orar y siguió caminando. Después que sintió paz, siguió caminando, siguió su camino. Pasó un tiempo, y un día él vino a ver cómo estaba la persona que él había ayudado, el hombre que él había ayudado, que había quedado herido. Fue a verlo cómo estaba, y el hombre le testificó y le dijo: mira, fui sanado, después de eso fui a la iglesia y Cristo tocó mi corazón. Pero quiero decirte lo que pasó unos días después. Cuando tú me curaste, cuando tú me ayudaste, yo vi que tú traías dinero. Y eso es lo que nosotros hacíamos, robar y asaltar. Y yo vi que tú traías dinero. Así que nosotros planeamos asaltarte. Nosotros planeamos asaltarte y decidimos asaltarte en tu camino. Pero cuando íbamos a asaltarte, nos quedamos tan sorprendidos que en el lugar más oscuro, cuando decidimos que era el tiempo de asaltarte, en ese momento nosotros nos tuvimos que detener, porque vimos que te rodeaban 26 personas grandes, fuertes. Sus rostros eran tan brillantes, pero te estaban rodeando. Tuvimos miedo, salimos huyendo cuando vimos esto, que tenías tantos guardias a tu lado que te protegían. Y él dijo: yo no tengo guardias, nadie está a mi lado, yo no tengo guardaespaldas, no tengo quien me esté cuidando. Dijo: pues nosotros los vimos, y no solamente yo. Y le preguntó otro: ¿a quién los vio? Este los vio. Yo estoy seguro que eran unos guardias que te estaban cuidando, por eso no pudimos asaltarte. El hombre se quedó alegre de saber que en medio de esos problemas que supuestamente podían hacerle mal, Dios estaba cuidando de él. Pasó un tiempo, y este varón decidió testificar esto en su iglesia. Y cuando lo estaba testificando en su iglesia, uno de los varones se levantó y le dijo: momento, eso que estás diciendo tú, ¿cuándo pasó? Y ya el joven le dice: bueno, les voy a dar la fecha. Exactamente pasó este día, más o menos a estas horas. Y se le quedó viendo a otro hermano y dijo: ese día, esa hora todos estábamos celebrando un partido de fútbol.
Y por alguna razón yo les dije, no sé por qué, pero aquel joven que mandamos como misionero, por alguna razón lo traigo en mi corazón. ¿Por qué no nos juntamos a orar? Y de ese partido de fútbol nos vinimos todos a la iglesia. Y llegamos a este lugar y empezamos a orar por ti. Pero eso no es todo, déjame te digo algo. Y el varón que estaba en la iglesia dijo, quiero que se paren todos los que estábamos ese día en el partido de fútbol y que nos venimos del partido para estar orando por este joven que estaba como misionero. Y dice que se pasaron a parar uno a uno en la iglesia. Y cuando se pararon todos los que habían estado orando, habían sido 26 varones que sintieron la necesidad de orar por ese misionero. En la iglesia lo estaba sustentando. Empezaron a orar por ese misionero a la misma hora, a la misma fecha que en ese lugar estaban pensando asaltarlo. Había 26 varones en la iglesia orando por él. Y esta fue la protección. Parece una historia arreglada, compuesta para nuestros tiempos, para nuestros días, pero la oración tiene poder. La oración tiene poder. Y el llamado que constantemente Dios nos hace a nuestras vidas es eso, no es hacer un sacrificio, sino meternos a la protección de Dios, meternos al abrigo de Dios, meternos, dice la palabra del Señor, que Él con sus alas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Muchas personas dicen, dale una oportunidad a Dios. ¿Qué oportunidad le está dando a Dios? Date una oportunidad tú mismo de ser bendecido. Cuando tú le abres tu corazón a Jesucristo, tú no le estás dando una oportunidad a Jesús de que entre en tu corazón. Tú te estás dando una oportunidad de que Dios cambie tu vida, de que Dios mejore tu vida, de que Dios mejore tu matrimonio, de que Dios mejore tu futuro, tu economía. Dios puede hacer grandes cosas si tú dejas que Jesús entre a tu corazón, pero date la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. La oración tiene poder y Dios hace llamado de muchas maneras a nuestras vidas. Y ahora en esta tarde yo quiero invitarlo a meditar un poco en la palabra del Señor y vamos al libro de Amós. Amós, un profeta de los cuales el Señor da testimonio de haber respaldado cada una de las palabras. No por ser uno de los profetas con un libro muy pequeño, deja de tener importancia la palabra que Dios habló a través de este siervo suyo, un llamado que nos hace a través del capítulo 4 y nos hace una invitación, pero también nos lleva a reflexionar de lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que vamos a ver Amós capítulo 4 versículo 6 y vamos a leer hasta el 12, de ahí vamos a ir parafraseando. Pero vamos a leer primero los versículos y después lo vamos parafraseando. Quiero tener una enseñanza con un poco de espacio para tener un entendimiento claro de lo que el profeta quiere decirle a la iglesia de hoy. Aunque este libro tiene más de 2000 años atrás que fue escrito, esta palabra es para los tiempos actuales, los tiempos que estamos viviendo. Las circunstancias que estamos viviendo se asemejan mucho a la enseñanza del Antiguo Testamento, que Dios sigue haciendo un llamado a su iglesia. Amós capítulo 4 versículo 6 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Las circunstancias que podemos enfrentar en nuestra vida es muy importante. Las circunstancias difíciles pueden ser un problema o una oportunidad, según nosotros tomemos la palabra. Si yo tengo fe en el Señor, si yo estoy confiado que Jehová es mi protector, Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará, en lugar de delicados pastos me pastoreará, pondrá mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si yo tengo esa fe y esa confianza de que Dios es el pastor de mi vida, yo voy a estar confiado. Pero cuando las circunstancias que estamos viviendo las enfrentamos sin fe, entonces tenemos miedo.
Sin fe tenemos temor a cada una de las noticias. Sin fe vivimos una vida de miedo constante. No dormimos, no descansamos porque las circunstancias, la falta de trabajo, la cuarentena, el encierro, la falta de economía, el miedo por la enfermedad nos está apagando, nos está guardando de tal manera que vivimos un constante temor el día a día de nuestra vida. Pero el Señor dice algo aquí muy significativo para la iglesia de hoy. Esto que les estoy hablando, dice el Señor, yo lo envié, los hice estar a diente limpio, o sea que el diente no se manchaba ni con café, ni con pollo, ni con hamburguesa, ni con burrito, ni con tacos del strike, no se manchaba porque no había que comer. Y si ustedes pensaron que esto estaba fuera de mis planes, yo lo hice, dice el Señor, yo los hice pasar por eso. Por eso cuando pasamos crisis como esta, tenemos que entender que aún estas cosas aparentemente malas, Dios las está permitiendo con un propósito de parte de Dios, un propósito divino en el cual nosotros estamos reflexionando, estamos tomando el valor de la familia, estamos tomando el valor del matrimonio, estamos viendo si verdaderamente somos capaces de vivir juntos en armonía, estamos pasando una prueba divina para que nuestra fe sea firme, nuestro carácter sea transformado y empecemos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que estamos siendo llamados a un examen. Y muchas personas quizás han vivido hasta estar en un momento de diente limpio, hambre, necesidad. Gracias a Dios porque a pesar de que hemos visto muchos corazones dolidos, amargados, gruñendo en las tiendas, peleando por unos papeles de rollo, peleándose por un cartón de blanquillos, hemos visto cómo ha aflorado ese egoísmo de pensar solamente en ellos y no en los demás. Hace unos días vi una circunstancia donde una persona peleando llevaba un carrito lleno de papeles de rollo, pero alguien le ganó uno. Oiga, hermano, se hizo un pleito tremendo en esa tienda por un rollo de papel. Realmente lo que pasó a continuación es que el gerente de la tienda vino y les quitó todo y no le vendió nada a ninguna de las dos mujeres por estar peleando. ¡Qué triste! Está aflorando el egoísmo en los seres humanos y a veces no entendemos que hay un propósito, pero en ese propósito, cuando estamos en la fe, Dios trae bendición. Pero lo que dice Amós, si esto está viviendo, dice, los hice estar a falta de pan. No había pan. ¿Cuál era el propósito? Este pan escaseó en todo el pueblo, pero ¿cuál era el propósito? El Señor dice, y aún así no os volvisteis a mí. ¿Cuál es el propósito a veces de estas pandemias, de esta crisis? No habíamos vivido, de verdad, yo no sé si antes de mis 52 años algo parecido se había vivido, pero en todo mi entendimiento del caminar cristiano, yo creo sinceramente que yo no he vivido algo parecido, donde las iglesias fueron obligadas a cerrar, donde hubo escasez, donde los restaurantes cerraron, los negocios grandes cerraron. Para entrar a una tienda hay requisitos, solamente puede entrar un adulto, no la familia, no los niños, y con la protección de vida. Algo tremendo está cambiando. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay muchas personas que ni aún viendo la necesidad doblan sus rodillas y se vuelven al Señor. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Estuvieron hambre, estuvieron a diente limpio, pasaron escasez, estuvo la falta de pan, pero con todo ello no se han vuelto a Jehová. No se han vuelto al Señor. En los versículos que siguen, vamos a leer el versículo 7. Hay algo hermoso que nos enseña el Señor. Yo creo que esta tarde el Señor nos va a hablar de una manera muy hermosa. En el versículo 7 dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Aquí hay dos extremos en nuestra enseñanza, dos extremos que debemos de meditar.
Cuando dice que llovió en unas partes, quiere decir que en las partes que llovió había abundancia, pero en las partes que no llovió había sequedad. Entonces había en un lugar abundancia y había en otro lugar sequedad. Yo creo que deberíamos darle gracias a Dios porque hay muchas personas que no se han dado cuenta de esta crisis porque tenían abundancia, porque tenían ahorros, porque tenían fondos. Hay otros que están en sequedad, que tienen escasez porque hubo sequedad, porque no estaban preparados, porque no lo esperaban. Pero ni el uno ni el otro se vuelve al Señor. Versículo 8. Dice el versículo 8: y venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Y venían de otras ciudades para beber agua, y aunque esa agua la podían beber, no se saciaban, tenían más sed. Ay, yo no sé si usted haya leído las historias de esas personas que dicen que cuando naufragan, si llegan a probar el agua del mar, quieren más. El agua está tan salada que provoca una ansiedad y quieren más. Y se llegan a enfermar porque no les sacia la sed y les hace daño en todo su organismo. Yo creo que verdaderamente esto es lo que estamos viviendo nosotros. Los que más tienen no se sacian de tener. Pelean, yo no sé, he visto personas en las tiendas en estos tiempos, en las tiendas con carritos llenos, pero exagerados, dejando los pasillos vacíos, no se sacian. ¿Para qué tanto? Dijo una persona, no me explico, yo todavía estoy pensando, ¿por qué están vacíos los estantes de papeles higiénicos? ¿Por qué necesitan eso? Lo que necesitamos es alimento, sustento, pero sobre todas las cosas lo que necesitamos es paz en medio de la tormenta. ¿Por qué estamos mal enfocados? No nos saciamos, y aún con eso, dice el Señor, y aún con todo eso, no se volvieron a mí. Estamos viendo los problemas, los pleitos, problemas de personas en México. Bueno, no sé, mejor no voy a decir el nombre del país. Estábamos viendo las noticias donde en un lugar hubo tanta desesperación que las personas decidieron quebrar los vidrios, las puertas, la entrada de un supermercado muy grande. Estaba en las noticias y empezaron a entrar por todos lados. Ya la gente no salía solamente con alimentos o papel higiénico, no salían con las cosas básicas para vivir. La gente salía con aparatos electrónicos, con televisiones. Ya estaban haciendo un robo de todo lo que estaba pasando ahí. Ya no era consentido lo que estaban haciendo los policías. Era tanta la multitud que solamente estaban viendo, pero realmente no se pueden saciar porque sus obras son malas, sus acciones son malas, están en momentos de necesidad y se atreven a hacer estas maldades. Y dice el Señor, y aún con todo eso, en vez de volverse al Señor, no se volvieron a Dios. En el versículo 8, venían de 2 o 3 ciudades, allí en el versículo 8, venían de 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volviste, dice Jehová. En el versículo 9 vuelve a decirnos el Señor, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos, vuestras viñas y nuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Me di la tarea de investigar un poquito porque creemos, dicen las noticias, yo no sé cuántas cosas sean verdad y cuántas sean mentiras, pero dicen que un alto grado de temperatura deshace completamente el virus que nos está infectando o que nos tiene guardados en nuestros hogares, que necesitamos más temperatura. Pero lo que dice aquí del viento solano, dije, bueno, si viene un viento solano, un viento con un calor del sol, entonces pues se acabó la pandemia, se acabó la crisis, se acabó el virus, se acabó todo eso. Pero este viento del que está hablando el Señor no tenía que ver con algo de sanidad o con algo beneficioso para nosotros, sino que el viento solano era tanta la temperatura, tanto el calor que traía, que venía destruyendo todas las hortalizas, venía destruyendo todos los sembradíos, venía destruyendo todo fruto.
Y en las crisis que estamos pasando, tristemente, mi hermano, cuando vemos nosotros la necesidad de quedarnos en los hogares, de obedecer las leyes establecidas o lo que se está dando como reglamentos de vida actualmente, esto nos está trayendo una escasez, hermano. Las noticias son del viento solano que está arrasando con nuestra paz, que está arrasando, mi hermano, con nuestra tranquilidad. Si usted se pone a oír noticias, usted vive las 24 horas del día con miedo, con terror. Hay más, ha aumentado el número de casos, ha aumentado el número de muertos, ha aumentado el número de crisis, ha aumentado las restricciones, hay ciudades cerrando, hay pueblos enteros infectados, y empezamos a oír noticias, y eso es el viento que ahorita se está moviendo en las redes, que está robándonos la paz, la tranquilidad, la armonía, porque vivimos tiempos de miedo y de terror. Y los voy a herir con un viento solano y con oruga. Bueno, déjenme acabar un poquito más, agregar un poquito más al viento solano. Eso de las noticias, ¿sabe? Hace unos días estaba viendo yo a personas, muchas personas, estamos escuchando las noticias de personas que fueron a hacerse un estudio para el COVID y salieron positivas. Esto es bueno. Pero de cada 100 personas que se están checando, a lo mejor 2 o 3 están saliendo positivos con el COVID. El resto de las personas sintió los síntomas, sintió el dolor, sintió falta de respiración, sintió dolor en la garganta, pero no era COVID. ¿Qué está pasando? La noticia está arrasando, nos está trayendo quizás un ataque a nuestra paz, a nuestra confianza, a nuestra seguridad, que empezamos a sentir efectos de las noticias, pero realmente no están enfermas las personas. Este es el viento que está ahorita soplando en las noticias por todos lados, que nos está trayendo intranquilidad, que nos está robando el gozo, la paz y la alegría. Las noticias. Mire más adelantito, en el versículo 10, pero no te volviste a mí, dice el versículo 9. En el versículo 10, envié contra vosotros mortandad, como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Estoy agarrando la referencia y llevando las noticias actuales, llevándolo a las noticias que están llegando a nuestros oídos. Os herí con mortandad. Hace unos días estuve platicando yo con unas personitas, y esas personitas estaban bien traumadas, hasta guardaron el video de unos pueblos que estaban sacando personas en bolsas negras y las estaban aventando todos a un pozo, me imagino yo que una fosa común, y allí estaban aventando, descargando las trocas, uno, otro, cuerpos. Tristemente, ¿por qué vino a mi corazón esta palabra que yo en alguna ocasión había leído del libro de Amós? Porque al ver esos cuerpos, fuera para que yo dijera, ¿y si mañana me toca a mí? ¿Y si hoy me dijeran que estoy infectado? ¿Y si hoy tuviera que estar en un hospital? ¿Y si hoy tuviera que estar en una de esas bolsas? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Las personas que me estaban enseñando el video, las personas que me estaban enseñando las noticias por las cuales estaban tristes, mire pastor, mire cómo está pasando, mire cómo están desechando los cuerpos, no tienen oportunidad los familiares de velarlos, de darles un entierro digno porque se pueden infectar, así que están agarrando montones de cuerpos, los están tirando. Realmente las noticias, muchas son mentiras, mi hermano, yo no sé cuál sea la razón, pero realmente ahí pareciera que estaban muriendo por infección. Y el problema más grande y la pregunta que yo le hago, ¿y has pensado si hoy tendrías que presentarte delante del Señor? No, eso no tiene nada que ver. Mire lo que está pasando. Sí tiene que ver, porque si estamos en el mundo somos aptos,
Somos candidatos para que el día de mañana pudiéramos estar, estamos cuidándonos lo más que podemos, pero estamos en riesgo de una infección. Por lo tanto, espiritualmente tenemos que dejar todo pecado, toda malicia, toda cosa que desagrada a Dios para reconciliarnos y agradar al Señor, porque el día de mañana los que pudieran estar en estas bolsas somos nosotros. Pero algo le puedo decir, que si usted viene a Jesucristo, no importa en bolsa, en fosa común, en ataúd, en lo que usted tenga que terminar sus días, su alma estará en paz, porque su alma estará en la presencia de Dios. Es muy importante que nosotros hagamos caso, y dice el Señor: los herí con mortandad, pero aún así no os volvisteis a mí. Versículo 10, mi hermano, dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor a vuestro campamento hasta vuestras narices. ¿Le habla algo de las narices? Si hay algo que tenemos que buscar para alegrarnos, mi hermano, alguien dijo, fíjese, un jovencito dijo: es el tiempo es la época, la moda nueva, la moda actual, es el tiempo de las narices tapadas. Yo dije: mormado, alergias. Dijo: no, todos tienen que andar con la nariz tapada, es la moda. Y ahora hay tapabocas de moda. La gente tiene tapabocas, algunos traen una figura. Ayer vi una señora que traía un tapabocas y parecía que traía una boca granotota como la de Memín Pingüillo. Dije: ay, ¿será que sacó los labios o es? No, estaba dibujada nada más. Ahora nos están poniendo de moda, nos hacen con florecitas, nos hacen más bonitos. Le están buscando un buen sentido, pero la verdad es que el hedor, lo que dice Amós, el hedor ha llegado a nuestras narices. Estamos cuidándonos de no ser infectados, pero aún así hay personas, mi hermano, que no se vuelven a Dios. Tengo muchos amigos y muchos conocidos. Estas personitas se quitan el tapabocas un ratito para estar fumando, para estar ingiriendo bebidas alcohólicas, aún viendo la situación, no doblan sus rodillas. Y este es el llamado de parte de Dios. Y aún con todo lo que están viendo, la mortandad que están viendo, no se volvieron a mí. Me cansé de ver en el libro de Amós, en este capítulo, en el capítulo 4, cuántas veces el Señor les dije, y todo esto les dice al pueblo, y todo esto lo hice para que se volvieran a mí, pero no se volvieron a mí. Si ustedes pasaron hambre, yo permití que pasaran hambre para que se volvieran a mí, pero no se volvieron a mí. Si yo mandé sequedad y pasaron necesidad, tuvieron sed y no se saciaban, todo lo hice para que se volvieran a mí, pero no se volvieron a mí. En esta tercera ocasión dice: los herí con mortandad, y era tanto el hedor, era tanto el olor, que subió hasta sus narices. Yo me imagino que tuvieron que taparse las narices. Quizás había o no había los tapabocas que ahora tenemos, pero tuvieron que taparse las narices como ahora las traemos tapadas nosotros. Pero con todo esto, dice el Señor, no se volvieron a mí. No se volvieron. Cuando yo estaba leyendo esto, yo pensé: pareciera que el Señor nos está rogando. En una crisis como esta, en un tiempo como esto, lea detenidamente el capítulo 4 de Amós. Pareciera que Dios nos está rogando. Los tiempos finales se han acercado, es tiempo de que hagan pacto con Dios, espiritualmente hablando. No me malinterprete, yo jamás le voy a decir un pacto económico, no, eso para mí no cuenta. Puede dar usted su casa, su dinero, su riqueza, y eso no le compra la entrada al cielo. Usted necesita a Jesucristo en su corazón, de otra manera usted no tiene parte en el reino de los cielos. Pero qué tremendo. Si usted se puede contemplar cada uno de estos versículos, pareciera que Dios
está dándole un ruego al pueblo. Miren todo lo que ha pasado y todo lo estoy permitiendo para que ustedes se vuelvan a Dios. Aquellos que se han retirado, aquellos que han abandonado el camino, aquellos que han flojeado en su fe, aquellos que se han enfriado, que ya me conocieron, que saben que soy real, que estoy vivo, que estoy entre vosotros, que los he sanado, que he rompido yugos de maldición sobre sus vidas, pero ahora se han apartado del camino de la verdad. A ellos les estoy hablando y les estoy diciendo, dice la palabra del Señor: vuélvete a Jehová. Y dice el Señor: y con todo esto no se volvieron a mí. No se volvieron a mí. Versículo 11 vuelve a decir el Señor otro llamado tremendo en el versículo 11. Todo el capítulo 4 está con un llamado completo de parte de Dios. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sabe cómo es un tizón escapado del fuego? Un tizón es como una bola de carbón encendido, pero que cuando lo quitas del fuego está encendido, y entre más se enfría, más mancha las manos, más mancha todo lo que toca, más mancha las cosas que están a su alrededor. Eso es un tizón que se sacó del fuego, que viene a ser como una bola de carbón negra que todo lo mancha. Esto lo permitió el Señor, esto lo permitió el Señor. Fuiste quitado del fuego para que sintieras el frío, para que sintieras que te estabas apagando, pero con todo esto no te has vuelto al Señor. Esto lo permitió el Señor. Pero en el versículo 12 nos hace un llamado a cada uno de nosotros, no solamente a su iglesia, no solamente a aquellos que se han apartado, sino al mundo entero le hace un llamado. Y dice el versículo 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Recuerden que Israel representa el pueblo de Dios. Nosotros en la actualidad representamos el pueblo de Dios, llamados, comprados por Cristo Jesús, el cual nos hace aptos y aceptos delante del Padre. Somos la adquisición de Dios, el pueblo de Dios. Y le dice el Señor: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. No sé si usted vaya a ir o vayamos a estar aquí hasta que el Señor venga, pero una cosa es segura: que va a haber un encuentro con nuestro Salvador, para bendición y vida eterna, o para condenación eterna. El encuentro tarde o temprano te va a llegar. Y dice el Señor: prepárate porque ese día viene. Prepárate porque un día vendrás a mi encuentro. Prepárate porque todas estas cosas te las estoy anunciando con el propósito, con el fin de que te vuelvas a mí. Pero prepárate, te vuelvas a mí o te vuelvas a mí. El fin de tus días viene, el fin de tu vida llegará. Tendrás que estar en la presencia de Dios. Prepárate para estar en la presencia de tu Dios. Terminamos con Jeremías capítulo 35, versículo 15. Entonces dice el versículo 12: prepárate. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado para mañana? Hay mañana, hay después. Quiero hacerle un llamado en esta noche a aquellas personas que no han recibido a Cristo en su corazón. No me gusta aprovechar si alguien me dice a mí mensaje evangelístico en una funeraria. No, porque todos van a decir que sí en una funeraria. Todos quieren ver al ser amado, al hermano, al primo, al padre que ha partido, y ahí todos quieren recibir a Cristo. Pero de guardar su vida para Cristo el resto de sus días, muy poco los volvemos a ver.
Y no quiero aprovechar estos tiempos de crisis, estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de dolor, estos tiempos de miedo establecido por este COVID-19 para decirle que Cristo es el único camino, verdad y vida. Lo que quiero decirle es que Cristo puede sustentar su vida en medio de la tormenta. Lo que quiero decirle, mi hermano, no que hay un infierno para todos los que no se arrepienten. Lo que yo quiero anunciarle es que hay un cielo para todos los que obedecen. Hay esperanza para todos los que obedecen. Hay un lugar, una morada celestial para todos los que son de Cristo, caminan con Cristo y obedecen la palabra de Cristo. Hay para ellos esperanza, dice la palabra del Señor, que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y ese lugar nos está esperando si obedecemos su palabra. Jeremías capítulo 35, versículo 15, dice la palabra del Señor: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Y aún así no se quieren volver al Señor. Las redes están siendo saturadas, Facebook está siendo saturado, páginas completas de WhatsApp, hay páginas, hay grupos en WhatsApp. Yo solamente tengo 3 o 4 de 100, 250 personas, grupos enseñando a través de WhatsApp, estudios a través de WhatsApp. Las redes de Instagram se están llenando con los anuncios del Evangelio. Facebook Live se está llenando con anuncios del Evangelio. YouTube se está llenando con anuncios de la promesa del Señor, que Él en medio de la tormenta puede ser nuestra paz. Y aún así hay personas que no se quieren volver al Señor. Jeremías nos vuelve a recordar las palabras de Amós y dice: yo ya les envié, esta es palabra del Señor, ya les envié a vosotros todos mis siervos, los profetas. Hay siervos predicando la palabra del Señor. ¿Qué más necesitas para creer que Dios está vivo, que Dios reina, que Dios te da esperanza, que te da libertad, que rompe los yugos, que rompe las cadenas, que rompe con toda maldición? ¿Qué más necesita? La palabra de Dios está siendo anunciada por todos los siervos del Señor. Desde temprano y sin cesar para deciros: volvemos ahora cada uno de vuestro mal camino. Miren lo que se está enunciando. Y mi hermano, cada estudio, cada enseñanza debemos aprovechar muy bien para enseñarle a la gente, no para criticar a la gente, para enseñarle a la gente, no para contender con la gente, para enseñarles a través de la palabra del Señor que hay un mejor camino, que hay un mejor destino, que hay una esperanza y que ese camino se llama Jesucristo. Hablemos del buen camino que es Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Dice: desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. No vayáis tras dioses ajenos. Yo siempre se me ha hecho la pregunta, mi hermano, y es que dicen: hay muchas iglesias, muchas religiones, pero todas conducen a Dios. No, eso es una mentira que tengo que decir a través de los medios. No, Dios solamente es uno. Y cuando la Biblia aquí en Jeremías dice: tras otros dioses, esos dioses con D chiquita son ídolos, son bonitos de cera, son estatuas hechas de madera, de metal o de bronce. Esos son los dioses con D chiquita. Pero el Dios que nos está llamando y que nos dice que nos volvamos a Él en medio de la crisis, en medio de los problemas, es un llamado, no es una crisis, es una oportunidad para venir a los pies de Jesucristo. Este Dios escribe con D grande, es el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, el cual nos está haciendo el llamado. Y dice: se volvieron y se fueron a otros dioses. La enseñanza que nosotros tenemos que tener al hacerla bibliocéntrica, cristocéntrica, es hacerle entender a las personas que Dios solamente es uno. No hay ídolos de madera, de metal o de bronce. No hay ídolos que te puedan acercar a la presencia de Dios. Y dice: dioses ajenos para servirles. Viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni, dice Jeremías, ni me oíste. Ahí está Jeremías diciendo: esta es palabra de Jehová. Envié siervos,
envié predicadores, envié profetas, les vuelvo a hacer el llamado. Las redes se están llenando de mensajes cristianos. Ahora hay muchos hermanitos que gracias a Dios se están animando. Principiantes que ni siquiera tienen estudios teológicos, que no tienen historia en el camino del Señor, que tienen 1 año, 2 años, 3 años que se convirtieron, pero se atreven a agarrar una cámara, un teléfono y enviar un mensaje de salvación, enviar un versículo de esperanza, enviar una palabra de aliento. ¿Sabe qué? Estos son los siervos de los que habla el Señor. Los estoy enviando para que la gente crea, para que la gente vea, para que la gente entienda que hay un solo camino, se llama Jesucristo. Y Jeremías termina diciendo, y tampoco oíste la voz de Dios. El llamado que yo hago en esta noche, el Señor es bien claro en su palabra. Todo esto lo envié, dice el libro de Amós, para que se volvieran, pero no quisiste volvernos. No quisiste volveros al Señor. La palabra del Señor, dijo mi hermano José Juan Francisco, allá en el estudio, dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuentas. Pero es muy importante que nosotros hagamos un balance en nuestra vida y veamos. Dice la palabra del Señor, mi hermano, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A los que temen a Jehová, a los que obedecen la palabra del Señor, sin miedo a equivocarme, todo aquel que ha confiado en Jehová no ha tenido falta de ningún bien. Todos estos días de cuarentena, yo creo, mi hermano, que estos días de cuarentena en el mundo cristiano ha habido bendición, ha habido alimento, ha habido sustento. Yo puedo decirle personalmente, conozco de familias que tienen más alimento en estos días de crisis de lo que tenían antes. Tienen más sustento, no les ha faltado el pan cada día, hay abundancia de pan en sus mesas porque Dios ha suplido. Y esto es a los que aman al Señor. Ninguna condenación hay para ellos. Es muy importante que atendamos la voz de Dios. Dios nos dice que Él está llamando a su pueblo, que Él está llamando a su iglesia, que Él está llamando a sus hijos, que Él está llamando al pecador. Cuando hablamos de la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, nos dice que Jesús no vino para condenar al mundo. Dios no te está haciendo un llamado para condenarte por tus maldades. No te está haciendo un llamado para condenarte por tus pecados. Dios no te está haciendo un llamado en estos momentos para hacerte un llamado y reclamarte por tu mal conducta, por las cosas malas que has hecho. No. El llamado de parte de Dios no es para condenación, sino para vida eterna. Es momento de decirle sí al Señor. Él tomará tus pecados y los va a sepultar en lo profundo de la mar. Limpiará tu corazón, limpiará tu mente, te hará una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el llamado del Señor. Y todo esto, dice Amós, todo esto lo he permitido para saber si se vuelven a mí, pero con todo ello no quisieron volverse a mí. Todo ha sido permitido por Dios, aunque Dios no lo haya mandado, lo ha permitido porque el pueblo del Señor se tiene que preparar. Los que han de creer tienen que venir a los pies de Jesucristo, porque Cristo está preparando una iglesia, y esa iglesia somos tú y yo, todo el que ha creído, todo el que le ha recibido. Y en esta tarde quiero hacerle una invitación. Lea el libro de Amós capítulo 4, Jeremías 35, 15. Él envió predicadores, Él envió siervos y mensajeros. Yo puedo decirte que soy un siervo, solamente un mensajero de la palabra del Señor, pero la decisión la haces tú. Todo esto que está pasando, muerte, sequedad, hambre, peste, el Señor lo ha permitido para ver si somos capaces de volvernos al Señor, sabiendo que Él es el único que puede perdonarnos, limpiarnos y guardarnos en el hueco de su mano. ¿Por qué no haces una decisión y recibes a Jesús en tu corazón? Ábrele las puertas de tu corazón y dile: Señor, me entrego a ti. Perdona mis pecados,
Perdona mis desobediencias, Señor. Perdona mis maldades. Te aseguro que el amor de Dios va a invadir todo tu ser. No me digas, no lo puedes ver. Yo sé que no lo puedes ver, pero estoy seguro que lo vas a sentir. Estoy seguro que Cristo hará que sientas ese fuego de su Espíritu Santo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Abre las puertas de tu corazón. Él perdonará tus pecados y te dará vida y vida en abundancia. Recíbelo en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que las circunstancias que estamos viviendo, más que una desgracia, se convierta en una oportunidad para muchos. Oportunidad, Señor, de conocerte. Oportunidad de recibirte en sus corazones, Señor. Oportunidad de cambiar sus vidas. Oportunidad de ser salvos en el nombre de Jesús y que sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones. Trae convicción, trae firmeza, trae fe a sus corazones, Señor. A los que creen en Jesús, a los que creen en Jesús, a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que ha abierto su corazón y te ha recibido, Señor, hazle sentir tu presencia y tu amor como hijo amado, como hija amada. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. En el nombre de Jesús, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Gracias. Aleluya. Gloria a su nombre. Toda mi vida